Un cordial saludo para los amigos y amigas que ya nos están acompañando aquí en Punto de Encuentro. Qué bueno que estén aquí junto con nosotros. Siempre será una razón de bastante alegría que estén junto con nosotros cada momento, cada noche de los viernes, o cuando sea que usted se esté comunicando, se esté conectando con cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy interesante que seguimos tratando en la secuencia que hemos venido indagando acerca de Moisés, acerca de esta temática que ya son 23 entregas. Por supuesto, a través de BioChannel tenemos unas 6, 7 entregas, pero aquí estamos trabajando esta secuencia de la mejor manera posible. El día de hoy tenemos el poema del guerrero, así que no te lo puedes perder porque hay algo muy interesante que nosotros queremos compartir aquí que es bastante significativo. Y sin más ni más, vamos a comenzar dando un saludo para nuestros amigos que están en distintas partes, que se encuentran conectados en diferentes lugares. Qué bueno que están acompañándonos. Y recuerda, inscríbete. Estamos aquí a través de BioChannel, tu canal, y ojalá puedas estar compartiendo con otras personas para que también puedan ver este enlace y junto con nosotros aprender y que pueda ir creciendo esta experiencia a través de lo que es esta construcción de narrativa a través del libro del Éxodo. Pues bien, el poema del guerrero es el capítulo 15 del Éxodo. Es una apuesta bíblica bastante interesante, muy particular, muy bella. Y comencemos con este primer versículo, o quizás los primeros versículos, no sin antes hacer una recordación muy importante. ¿De qué hemos estado trabajando y de qué hemos estado hablando? Pues hemos estado trabajando acerca de las estructuras psicoemocionales y formativas desde la primera infancia y muy probablemente desde el estímulo prenatal de Moisés. Violencia prenatal, neonatal, persecución, ansiedad, angustia, miedo, ocultamiento, proscripción, amenaza, abandono, trauma, confusión espiritual, inestabilidad emocional, crisis de identidad, destierro, soledad, choque cultural, inseguridad, autocompasión negativa, trastorno del habla, baja estima propia, alienación emocional e inestabilidad de su patrimonio, de sus adquisiciones, de, del patrimonio personal que tenía Moisés. Todo esto lo podemos rastrear nosotros a través de las escrituras, desde la narrativa que nos presenta a nosotros el libro del Éxodo. Y bueno, por supuesto, desde esa construcción nos damos cuenta que hay una intencionalidad comunicativa en la manera que el narrador o escritor asumimos desde nuestra ponencia clásica del judeocristianismo, es el mismo Moisés, pues nos está presentando su historia. Pues bien, ¿qué más tenemos aquí, amigos? Miremos lo que nos presenta aquí el texto. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Dice lo siguiente. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Yahvé. Aquí es donde comienza esta historia. Esta narrativa se pone particular. El pueblo ha pasado el mar. El mar ha sido quizás uno de los elementos más importantes que ha tenido que atravesar Moisés, el hombre Mashá, de la palabra hebrea, de la extracción. Este personaje que desde su infancia ha tenido una asociación en el inconsciente con el agua. En el agua fue dejado. La primera gran plaga que caerá sobre Egipto, de la cual será testigo y directo implicado Moisés o Moshe, será la plaga sobre el río Nilo, el agua, el mismo Nilo sobre el cual fue dejado. La última acción providencial antes de dejar propiamente atrás todo Egipto será que frente a él está el mar, agua, y tendrá que por fe abrirlo en el nombre de Yahvé. Y lo último que hará una vez pase el pueblo en seco y esté a salvo el último de los hebreos será tornarse, volver hacia el agua, volver a extender la vara y eventualmente cerrar el agua. Interesante. Lo que nosotros estamos trabajando aquí a través de Punto de Encuentro es darnos cuenta cómo muy probablemente Yahvé, el escritor, la intencionalidad comunicativa del texto hebreo, nos presenta a nosotros cómo es muy probable, o muy probablemente, perdón, que Moisés en realidad estaba enfrentando uno de sus más importantes traumas, el evento traumático, el abandono en el Nilo. La necesidad de confrontarlo siempre sería de la mano de Yahvé. La forma como él lo va a poder sobrellevar es un cántico en el capítulo 15. Él y los hijos de Israel empezaron a cantar a Yahvé, por supuesto, y hablaron diciendo, cantaré a Yahvé porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y jinete, aquel que era nuestro enemigo, ha arrojado al mar. Yahvé es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Qué curioso que pasado el mar,
cuando él ha podido confrontar estas situaciones particulares, cuando él de la mano de Yahvé puede entender que sus procesos más íntimos y dolorosos pueden ser protegidos, pueden ser mejorados por el acompañamiento psicoafectivo de Dios. Ahora es un cántico el que prorrumpe y por contagio todo el pueblo lo está trabajando. Este es mi Dios, una percepción de identidad y también de sentido de pertenencia. Lo alabaré, Dios de mi Padre. Se conecta con los ancestros y lo exaltaré, una decisión que él toma en su corazón. Acto seguido encontramos también en los versículos siguientes del texto, o más bien en esta cita que hemos tenido antes de seguir con los textos del libro de Éxodo, recordemos lo que el divulgador científico médico, el doctor Gabor Maté, húngaro-canadiense, nos dice acerca de qué sucede cuando tú y yo tenemos algunos problemas respecto a nuestras cicatrices emocionales y los traumas que podemos confrontar como seres humanos. En su libro, que es bestseller de New York Times, él dice lo siguiente, fecha 2023, el mito de la normalidad, trauma, enfermedad y curación en una cultura tóxica. Dice, las personas que tienen cicatrices de trauma desarrollan casi uniformemente una visión de sí mismos basados en la vergüenza, una autopercepción negativa de la que la mayoría de ellos es demasiado consciente. Entre las consecuencias más venenosas de la vergüenza está la pérdida de la compasión. Dejamos de compadecernos de nosotros mismos y comenzamos a autoatacarnos y ser lesivos en muchos sentidos hacia nuestra psique emocional, nuestras construcciones particulares. Y dice él finalmente en esta cita que traemos aquí, cuanto más severo sea el trauma o es el trauma, más total es la pérdida. Entre más fuerte sea el evento traumático o más que el evento traumático, porque recordemos que aquí hemos hecho una diferencia muy importante entre el evento traumático y el trauma. Recordemos que evento traumático es aquel momento específico, espacio-tiempo donde sucede o está aconteciendo la circunstancia lesiva, pero el trauma es la lectura, construcción, relato o narrativa que yo haga del mismo y sobre el cual tomo decisiones. Si me autolesiono o si sencillamente no le he trabajado, queda en latencia o si se disocia de mi mente. Ese es el problema que tenemos con el tema del trauma. Cuando nos acercamos a las escrituras es muy importante que entendamos que una de las funciones primordiales que tiene la Biblia es enseñarnos a nosotros a manejar ello. Todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos eventos traumáticos y concepciones autonarrativas del trauma, a lo cual, o del evento traumático, perdón, a lo cual podemos llamar el trauma. Y necesitamos trabajarlo. De eso se trata toda la narrativa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y por lo cual es importante entender que Dios es un ser divino, extraordinario, pero que siempre está en un proceso de acompañamiento con cada uno de nosotros. Ahora sí sigamos con el libro del Éxodo y miremos lo que nos dice aquí en los versos 3 al 5. Yahvé es varón de guerra. Miren cómo lo está percibiendo la perspectiva. Esto nos habla mucho del lenguaje psicoemocional que tiene el señor Moisés. Y si usted escucha mucho de lo que estamos hablando aquí, la expresión emociones, psíquico, afectivo, es importante que lo entendamos. La Biblia no es un tratado sin emociones, no es un tratado impasible, sin reacciones afectivas. La Biblia es una descripción de la realidad de cómo los seres humanos somos contestatarios recíprocos y sentimos emociones. De eso se trata la Biblia. De hecho, hasta describe a Dios con muchas emociones. Este Moisés está permitiendo que lo leamos de alguna manera. Él dice, Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Él está emocionado. Está dándose cuenta que mucho de eso que él tenía como un proceso de difícil manejo y trabajo, ahora está pudiendo darle de alguna manera flujo para que pueda ser mejorado. Así que para él Yahvé es el Yahvé de los ejércitos, el Yahvé Sebaot, el Yahvé que es de la guerra, el Yahvé es su nombre, el Yahvé cuyo nombre es santo, este es su nombre. Arrojó al mar los carros de Faraón. Miren lo que está pasando acá. Recuerden la tesis que manejamos aquí a lo largo de estos temas que estamos trabajando con punto de encuentro. Y es que de alguna manera, sin que nosotros pretendamos un disparate conceptual o un intento de interpretación inapropiado del texto, sí podemos notar que hay una asociación particular del agua en los conceptos o en los momentos particularmente difíciles de Moisés. En el agua es dejado, él es una persona que sufre sobre ese concepto y nosotros vimos previamente cómo también el doctor Short nos habla acerca
de que efectivamente esos primeros eventos y esos primeros estímulos en la mente del menor altera y activa el inconsciente. Así que tenemos a un Moisés que sabe muy bien, de alguna manera, que el agua tiene algo que está afectándole, no porque sea hidrofóbico, sino porque sencillamente hay un significado latente o interno en su psique, en sus emociones. Recuerden que también su nombre está asociado con el agua, al menos el nombre hebreo, el Mashah, el que es sacado del agua. Su primera gran acción en nombre de Yahvé es herir el agua del Nilo. Su segunda o más grande acción o la primera gran acción ya para salir, perdón, de Egipto es abrir el océano y luego volver a cerrar el océano. Hay una serie de asociaciones extraordinarias con el agua que tiene que ver con Moshe. Más adelante, si usted nota que hay una secuencia particular, se dará cuenta que esto no es gratis, porque el evento final que desencadena una situación particular en la vida de Moshe o Moisés es que él en Meribá hiere una piedra, una roca de la cual saldría agua. Por si usted tiene alguna duda, que hay una secuencia que es bastante interesante, que a lo menos es digno de que la analicemos. Pues bien, él está diciendo que Yahvé arrojó a estos hombres de guerra de Faraón y a esos oficiales escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrirán, como piedra descendieron a las profundidades. Él está observando lo que el agua, lo que el entorno, lo que la situación, lo que la circunstancia está haciendo, pero por supuesto él tiene claro que todo eso está aconteciendo por la mano de Yahvé. Luego dice en el verso 6 al 8, tu diestra, oh Yahvé, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Yahvé, aniquila al enemigo. Este concepto de diestra es altamente observable en la literatura ugarítica, en la literatura sumeria, en la literatura del antiguo Cercano Oriente, porque la diestra era la mano que utilizaba el rey para cargar el cayado, que luego se convertiría en cetro, el mismo que descansa sobre el hombro. Es la concepción que tienen desde la percepción sociocultural del entorno. Así que para él la diestra es la mano que permite cuando el rey, cuando el superior, cuando el emperador extendía su cayado, extendía su cetro, era señal de cortesía, de gracia o de otorgamiento para el cortesano. Desde esa perspectiva, la diestra de Yahvé es majestuosa en poder. Su diestra, la de Yahvé, perdón, aniquila al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas tus oponentes, envías tu furor, los tragó como hojarasca. Ahora podemos ver a un Moisés que está viendo, está haciendo una lectura emocional también y se lee a través de Yahvé. Yahvé pelea por mí, Yahvé se aira por mí, Yahvé aniquila al enemigo por mí, y no solo por mí, sino por todo su pueblo. Yahvé tiene empatía emocional, puede sentir lo que yo siento y puede transmitirlo también. Se puede poner en mis zapatos, en mis sandalias, en mis circunstancias, y puede darse cuenta de la indignación profunda que siento, y Él es el que me hace sentir seguro. Luego viene esta expresión hebraica muy interesante que es ira en algunas traducciones, con el viento de sus fosas nasales, con el viento de sus narices. ¿Y por qué lo dice así? Bueno, por una manera muy sencilla. El hebreo es un idioma muy interesante, que suele ser descrito también de manera metafórica, como suele ser escrito un lenguaje como lo es el español o cualquier otro idioma. El viento de sus narices es una referencia a la ira de Yahvé. Se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique, los abismos se cuajaron, perdón, en el corazón del mar. Con el viento de su ira, su molestia, Yahvé se molesta y entonces se crea una construcción poética que ya veremos algunos comentaristas que he traído hoy como invitados para compartir junto con ustedes, asumen que es una construcción de la poesía ugarítica del antiguo Cercano Oriente, mesopotámica. Su nariz, el viento de su ira, de sus fosas nasales, hizo que se amontonaran las aguas. Tenía tanta ira que fluyeron erguidas como un dique y los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Él está tratando de hacer una lectura de alguna manera del airamiento, de la molestia que siente Yahvé, pero por supuesto por la empatía que él siente cercana, porque ahora se siente afectivo. Yahvé lo protege en tanto se aira contra sus enemigos. En los versos siguientes, 9 y 10, dice así: el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, despojaré, repartiré, mi alma se saciará de ellos. Voy a desenvainar mi espada, los destruirá mi mano.
pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. Yo quiero que noten otro asunto que es bastante interesante. Por supuesto, el evento del cruce del Mar Rojo tan providencial, al abrirse el agua de una manera majestuosa en la narrativa que nosotros tenemos en nuestra interpretación clásica respecto a lo que sucede en el Éxodo, que la aceptamos por fe tal como la supernaturalidad nos la menciona y la aceptamos en la narrativa hebrea, pues eventualmente Moisés está absolutamente nubilado y encantado de ver que el agua se abre y que eventualmente Yahvé utiliza el agua como un medio también de juicio sobre sus enemigos. Y recuerden algo muy importante. Estamos trabajando la tesis de un Moisés, de un Moshe que desde pequeño tiene problemas en su significado o más bien en la manera como en su inconsciente es percibido el concepto del agua. Pero aquí lo está viendo como un elemento que es positivo hacia su vida. Yahvé la utiliza para protegerlo, la utiliza para cuidar al pueblo hebreo. Yahvé abre el océano, Yahvé cierra el océano, Yahvé abre el océano para la protección de sus hijos, Yahvé cierra el océano para la protección de sus hijos, pero en el evento de Éxodo capítulo 14 es a la señal de la vara levantada de Moshe que se abre el océano. Y esa es la señal de la mano levantada con la vara de Moisés que se vuelve a cerrar el océano. Es una apertura, es un cierre. Es Dios quizás mostrándole a Moisés la importancia de que comprenda que los momentos más críticos, que las dificultades más extraordinarias, que los momentos más dolorosos, que las heridas más profundas son manejables en tanto Yahvé sea el director de las circunstancias. Siempre podrás confrontar aquello que simbolice o afecte tu psique, tu dolor o tus circunstancias. Y ahí lo está comprendiendo y lo podemos leer desde la construcción poética hebrea que hace Moisés en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Pero aquí tenemos más. Y como les dije, quiero citar aquí a Brewer Childs en su comentario sobre el libro del Éxodo, un comentario sobre crítica teológica. Y él dice lo siguiente sobre este interesante capítulo 15, citando a dos expertos eruditos norteamericanos respecto a la indagación del texto hebreo, dicen Cross y Friedman. Observaron que los tiempos funcionan de manera más parecida a la poesía ugarítica que a la poesía hebrea ordinaria. Ustedes dirán, Mario, ¿tú por qué nos traes esta cita y este texto dicho de esta manera? Déjenme se los digo de la siguiente forma. Cuando hablamos de Ugarit y hablamos de los hebreos, necesitamos entender tiempos cronológicos. Cuando hablamos de Ugarit, estamos hablando de una civilización mesopotámica, asentada, muchísimo más antigua que el mundo hebreo. Cuando el doctor Friedman y el doctor Cross opinan que es muy probable que este poema tenga una construcción más desde la perspectiva cultural narrativa ugarítica que la misma poesía hebrea, está permitiéndonos entender que para ellos es muy importante la fechación y la cronología. Es decir, es evidente, hay evidencia interna en la narrativa de que este texto es muy antiguo. No como algunos mencionan que es la construcción narrativa probablemente en el año 400 después de Cristo en lo que se conoce como el post-exilio. Para ellos es bastante evidente que la construcción narrativa que tenemos en el capítulo 15 goza de similitudes bastante particulares con la construcción narrativa y escritural de la escritura ugarítica, valga la redundancia. ¿Esto por qué es importante? Porque fecharía el capítulo 15 en las cercanías de lo que usualmente los cristianos aceptamos, que es el siglo XVI o el año 1500 antes de Cristo, en el momento en que la Torá asumimos, los escritos de Moisés fueron escritos. Esto a manera de información general. Puede ser, encontramos una evidencia muy interesante. Ellos dicen que la secuencia de formas verbales fijas y prefijas en característica de estilo épico y cananeo primitivo son bastante evidentes. Más recientemente, han expuesto con bastante detalle los argumentos en favor de una datación temprana, que es una datación temprana, mucho más antigua de lo que nosotros creemos o lo que la crítica textual asume como una construcción en el siglo IV después de Cristo, poniendo en tela de juicio la autoría de Moshe como el escritor autorizado de este texto. Así que es muy interesante porque aún desde la perspectiva teológica y crítica tienen estos importantes escritores y críticos teológicos, pues nos deja entender que más allá de que nosotros veamos la validación histórica, estamos frente a un evento altísimamente histórico y que es muy significativo. Pero sobre todo,
Más allá de eso, es un evento donde nosotros podemos observar y ver cómo Dios es misericordioso, es bondadoso y siempre acompaña a la criatura, al ser humano, en las circunstancias más complejas y difíciles que éste pueda tener. Este Yahvé es particular, siempre lo menciono. Le encanta hacer acompañamientos en procesos emocionales, afectivos y espirituales. Es que no podemos hablar de espiritualidad sin las dimensiones absolutas del ser humano. La espiritualidad transversaliza todas las dimensiones de la existencia, las construcciones físicas, mentales, emocionales, cognitivas, todas son transversalizadas por la espiritualidad. Y Yahvé siempre está allí y se manifiesta como interesado por ello. Pero sigamos, mis apreciados amigos, porque tenemos aún más para ustedes. Y es aquí donde el asunto se pone bastante interesante. Y yo quisiera que usted junto con aquí, me jalé aquí sin querer queriendo el micrófono, pero todo está bien. Quiero que noten junto conmigo en el capítulo 15, versículo 11 al 15, algo que pasa que es muy interesante y que me parece que es vital que lo entendamos. Dice lo siguiente: a partir del 11 comienza una pregunta que es bastante particular y necesito que te concentres junto conmigo porque quiero hacerte una propuesta sobre ello. No con esto estoy pretendiendo que tenga la última palabra, pero sí te puedo decir que lo que sucede aquí es bastante curioso y vale la pena que lo analicemos. Una pregunta curiosa que aparece en el verso 11 del capítulo 15 dice: ¿quién como tú entre los dioses? Oh Yahvé, ¿quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, recuerdan, la diestra de los reyes, que era anteriormente el báculo de los pastores. ¿Por qué? Lo que pasa es que el báculo de los pastores es el símbolo mesopotámico de la dirección de un líder. Pero ¿por qué entonces el cetro luego se vuelve pequeño? Bueno, porque después lo hacen un poco más estilizado a lo largo del tiempo, pero el cetro en realidad es una modificación a lo largo de los siglos y los años del báculo general que usaban los pastores en la antigüedad en Mesopotamia. Aquí encontramos entonces que dice lo mismo, vuelve y lo repite: extendiste tu diestra, los tragó la tierra, en tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste, los has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea, y se turbaron los caudillos de Edom, a los fuertes de Moab, los asaltó el temblor, y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Cuando tú lees esto, llama la atención algo que es muy importante. Ellos todavía no han llegado a estas tierras. Está haciendo una proyección de lo que va a suceder. Aún no han tenido encuentros cercanos, ni bélicos, ni amistosos, ni de ningún tipo con ninguno de estos pueblos. Pero aquí en estos versos él se está proyectando por lo que él cree que va a suceder y eventualmente está manifestando su confianza de que Yahvé siempre será el hacedor de prodigios que los va a proteger y que indistintamente de lo que suceda, él los va a proteger de los filisteos, de los caudillos de Edom, de los fuertes de Moab, de todos los moradores de las tierras de Canaán. Está estimulando al pueblo a través del canto. Recordemos que en la construcción del pensamiento hebreo es muy importante la tonalidad, la musicalización, el canto, el sonido que tiene armonía, porque el mismo genera recordación pedagógica y sobre todo se vuelve un estribillo que puede ser cantado por diferentes familias tribales y cuando se va haciendo el contagio en 1.500.000 hebreos que están atravesando el desierto, que acaban de atravesar el océano, se vuelve una melodía extraordinaria y quizás extraordinaria, perdón, espectacular de ser escuchada. Así que lo que usted está leyendo en Éxodo 15 es un estribillo musicalizado de la literatura hebraica que lamentablemente no tenemos su sonido. Pero volvamos al 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? ¿Quién como tú? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Tenga en mente esta expresión porque pasa algo muy particular y curioso aquí en esta narrativa y usted y yo debemos tenerla en cuenta. Recuerden que vienen de la marcha de la liberación. Están dejando Egipto, acaban de vencer a los egipcios en el mar. Yahvé peleó con el agua que genera problemas en la psique emocional e inconsciente de Moisés. Lo ha llevado a vencerla, lo convirtió en un líder insospechado para que él guíe un pueblo a través de un desierto donde el océano fue, en principio, su más impresionante obstáculo, pero Yahvé lo partió en dos. Ahora Yahvé los tiene completamente llenos de gracia y misericordia, están felices y el canto, el estribillo musicalizado, la armonía cantada,
se convierte en un contagio extraordinariamente bello a lo largo del desierto atravesado del Mar Rojo, que quizás nos enchinaría la piel si lo escucháramos. Pero una frase particular se convierte en el centro de este canto y está en el verso 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? ¿Quién como tú, Yahvé? ¿Quién como tú, Elohim? Y uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, Mario? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú quieres presentarlo allí? Bueno, permítanme demostrarles a continuación. Voy a hacer uso de esto que encontramos aquí, que es lo que nos propone la Estugartencia, la Biblia hebraica Estugartencia, que nos permite a nosotros observar lo siguiente. Miren lo que dice allí. Así como ustedes pueden ver en la pantalla, se nos está hablando de mi Hamohat, mi Hamohat Baelin, que es esa primera expresión que nosotros encontramos allí en la Biblia. Mi Hamohin Baelin. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso, Mario? Bueno, por favor, tenga en cuenta que esa primera expresión que usted encuentra ahí en Éxodo capítulo 15, 11 es una expresión en la cual se está hablando acerca de lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que estaban viendo anteriormente? Volvamos al verso anterior. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? Volvamos de nuevo aquí a donde está nuestra versión hebrea. El mi hamohat baelin. ¿Qué es eso? ¿Quién como Elohim? Es lo que usted está leyendo allí, en la parte de arriba. ¿Quién como Elohim? En la parte de arriba, así como usted lo ve. El mi, que pudiéramos leer sencillamente transliterado fonéticamente, mi chamochat baelin, mi hamohat baelin, pues eventualmente lo que está preguntando allí en hebreo es, ¿quién como tú, Elohim? El mi, ¿quién? Hamohat, como tú, o quién es como va Elim, como el Dios, como Elohim. Lo curioso es que cuando tú vas al libro de Daniel en el capítulo 10, en el versículo 13, descubres algo bastante particular. Y es que comienza la historia a partir de Daniel capítulo 13, de una narrativa que nos empieza a hablar de un personaje particular. Se llama Miguel. Y el nombre Miguel en el Antiguo Testamento significa exactamente lo que pregunta el capítulo 15 y el verso 11 de Éxodo. ¿Quién es como Elohim? ¿Quién es como Eloha? ¿Quién es como Dios? Lo curioso es que en el capítulo 15 de Éxodo está construido ese nombre desde la narrativa de la liberación, la narrativa de un pueblo que está siendo liberado. Y el cántico de Moisés que se está clamando o se está recitando en el estribillo extraordinario musicalizado posterior al paso del Mar Rojo, está el nombre interno en la construcción gramatical hebrea, Mi Hamohat Baelin, Micael está allí. Parece ser que hay una intención gramatical por parte del escritor para que podamos identificar el nombre de Miguel dentro de él. Luego en Daniel capítulo 10, versículo 13, el nombre queda establecido de manera específica cuando se nos habla que hay un Miguel que está ayudando a un ángel que se llama Gabriel, el ángel Gabor, Gober, el que es guerrero de Dios, Gabriel, pero Gabriel no puede solamente contra el príncipe de Persia, nos dice la narrativa de Daniel, sino que es ayudado por un poderosísimo, el primero de los principales príncipes, y su nombre es Mijael, como es Mijamohat Baelin, la expresión de Éxodo capítulo 15. En el capítulo 15 está como una expresión de liberación, está a manera de pregunta. En Daniel capítulo 10, versículo 13, está contraído a manera de nombre. Pero encontramos que aquí hay evidencias de que los lexemas o las raíces hebraicas que constituyen el nombre Miguel están acompañando de manera misteriosa, extraña y bastante significativa el cántico de Moisés y del Cordero.
Llama la atención que Miguel, cuando aparece en el Antiguo Testamento, según las narrativas veterotestamentarias, está en pie de lucha. Porque eventualmente en los textos de Daniel capítulo 10, versículo 13, aparece Miguel para ayudar en la pelea, en la lucha a Gabriel. Pero a la vez aparece en el 21 para seguir luchando, para poder vencer los poderes oscuros de Persia que se están mencionando en la narrativa profética de Daniel. Pero luego aparece en el 12:1 al 2, donde dice que habrá tiempo de angustia cual nunca hubo, pero en aquel momento se levantará Mijael, Mijail, Micael, Miguel. Qué curioso que en el libro de Daniel, Miguel es un guerrero. Y qué curioso que en la construcción poética gramatical del libro de Éxodo, en el capítulo 15, donde aparece el Mi Hamohat Baelín, donde está la construcción o las raíces del nombre Miguel, también es un guerrero a quien se está alabando, porque se está diciendo que Yahvé es el Dios guerrero. Qué curioso. Otro asunto que llama la atención es que en el Nuevo Testamento, cuando los escritores bíblicos utilizan el nombre Miguel, pues lo utilizan también de manera muy particular para referirse a él como un guerrero. Nota, por ejemplo, en Judas, verso 9, que dice que Miguel, Mijail, lucha por los restos o el cuerpo de Moisés. ¿Y que es una lucha? Si no es una pelea. Qué interesante. Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17 en adelante, se nos dice que hubo una gran batalla. ¿Y qué es una batalla si no es una parte de una guerra? En el cielo. Y acto seguido, perdón, nos dice que Mijail luchó con sus ángeles y el dragón junto con sus ángeles también luchó contra Miguel. Así que en los 5 puntos específicos donde encontramos el nombre Miguel en las escrituras, nos damos cuenta que aparece en sentido de guerra. ¿Cómo es eso, Mario? Recuérdanos los textos, con mucho gusto. Daniel 10:13, búscalos. Bélico. Daniel 10:21, búscalos. Bélico. Daniel 12:1 al 2, búscalo. Bélico, está en beligerancia. El libro de Judas, verso 9 en el Nuevo Testamento, pelea. Y en Apocalipsis 12:7 al 9, sigue peleando. Y el nombre interno a manera de poesía en Éxodo 15, también lucha, pelea. Es el que abrió el mar y peleó por los que no podían defenderse, por los desvalidos y los vulnerados. Pareciera que en este contexto, quien está acompañando de manera misteriosa y se está estimulando su existencia a través de la narrativa hebrea es Mijael, Miguel. ¿Y quién es ese interesante o particular Miguel? Pues parece ser, según encontramos aquí, según las escrituras, que es la manifestación guerrera, beligerante, liberadora, misericordiosa, protectiva de Yahvé para las criaturas, pero a la vez bondadoso, misericordioso, amoroso, afectuoso con los desvalidos y los necesitados. La misericordia de Yahvé se manifiesta a través de este misterioso Mijael o Mijail. Curioso lo que encontramos aquí en el texto bíblico. Quiero que noten respecto a lo que él dicen Sikail y Delitzsch Franz según el comentario sobre el Éxodo. Miren lo que dice ahí el texto. ¿Quién es semejante a ti entre los dioses, oh Jehová? Como lo está traduciendo, está comentando en su comentario sobre el Éxodo estos dos comentaristas autorizados, hebraístas. No dice fuertes, sino dioses, Elohim. Y está citando también Salmo 86:8, porque ninguno de los muchos llamados dioses podía realizar tales obras. ¿Quién es semejante a ti, glorificado en santidad? Parece ser que este nombre, Miguel, tiene una fortísima asociación con el Dios que lucha, pelea y es guerrero poderoso y que se confronta contra los enemigos de aquellos que son desvalidos, que son lastimados, que son agredidos, que no tienen quien los defienda y que necesitan que alguien ponga la cara de manera beligerante y determinada para proteger sus derechos cuando son vulnerados. Este Mijail es particular, es la manifestación gloriosa, portentosa, misericordiosa, pero a la vez guerrera del Yahvé Sebaot, de Jehová de los ejércitos, del Dios que lucha, del Dios que pelea. Es que efectivamente no había otra manera que el pueblo de Israel pudiera salir
de Egipto que no fuese a través de la guerra, de la lucha, de la pelea. ¿Y quién lo va a negar, por favor? 10 plagas providenciales portentosas y terribles, comenzando porque el agua de Egipto es herida con sangre y quien es el principal gestor es Yahvé, pero su principal personaje profético es Moisés. La última plaga dolorosa, la muerte de los primogénitos. La siguiente acción providencial como pocas para que el pueblo sea completamente liberado, se abre el mar. Lo siguiente, se cierra el mar. ¿Y qué viene después? El canto de Mijail, el canto al Dios guerrero, el mismo Mijail que aparece luego en Daniel 10:13, 10:21, 12:1 y 2, Judas 9 y el libro de Apocalipsis, versículos 7 y 9, 12, 7 y 9. Esto es muy interesante, al menos para que nosotros nos propongamos tratar de analizarlo. Les recuerdo, mis apreciados amigos que nos acompañan aquí en Punto de Encuentro, que de ninguna manera pretendemos decir que esto sea la última palabra, pero nos encanta generar de alguna manera curiosidad cognitiva a lo largo de lo que estamos diciendo. Así que sería muy interesante que tú compartieras con muchas personas este programa para que muchos tuviesen curiosidad junto con nosotros y nos dejases también tus comentarios a través de la caja de comentarios aquí en YouTube, a través de BioChannel, nuestro canal, y de tu programa también, Punto de Encuentro. Ojalá sean comentarios que nos ayuden a crecer muchísimo para seguir haciendo este programa de todo corazón y servirles, no porque seamos perfectos, dejemos la perfección a Dios, pero el buen corazón y las buenas intenciones y el deseo de hacerlo bien, pues sí lo podemos tener los seres humanos. Pero sigamos porque aquí no ha terminado. Este asunto todavía tiene mucha tela para cortarle. Quiero que noten lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 16 al 17. Sigue ahora, después de esta incursión interesante, donde aparece el Mijamohat, ¿se acuerdan? El Baelín, la expresión de Mijail, pero en poesía, en la construcción hebraica, muy interesante. Dice, caiga sobre ellos, perdón, terror y espanto por la grandeza de tu brazo. Está pidiendo venganza, está pidiendo protección. Enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo. Oh Yahvé, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Este pueblo necesita quien lo proteja, en tanto su vanguardia tiene que ser liderada y su retaguardia tiene que ser cuidada. Liberación y cuidado. Yahvé tiene en cuenta los dos elementos. No podemos estar mirando al frente en tanto nuestro punto ciego, nuestra espalda también puede ser agredido y está vulnerado. Yahvé dice, marcha, siempre quiero que vayas hacia adelante, pero eventualmente tu espalda será protegida por mí. El Yahvé Sebaot, el Yahvé de la protección, el Yahvé de los ejércitos, el Yahvé de la guerra, el Yahvé que es Mijail, el Yahvé de la lucha, el Yahvé que se interesa en tu bienestar, el Yahvé que sabe que los marchantes del éxodo, ninguno a decir verdad es digno. La única dignidad que marcha en este lugar soy yo y soy la nube. Pero es que esto no se trata de tu absoluta dignidad, se trata de tu obediencia y tu sumisión conmigo. Y eventualmente lo entiendas, yo podré llevarte donde jamás lo has pensado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. Y el sitio firme, oh Yahvé, que hiciste para tu morada, el santuario, Yahvé, que establecieron tus manos. Quiero que noten algo curioso que aparece aquí. Sitio firme, el santuario que establecieron tus manos. Más adelante en el libro de los Hebreos se nos dirá que hay un santuario celestial que existe en el cielo, no hecho de mano humana, sino hecho por Dios. Pero qué curioso, ¿de dónde habrá sacado probablemente el escritor de los Hebreos esa expresión? Pues aquí les estamos dando la cita probablemente. Se encuentra en el verso 17 de Éxodo capítulo 15. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Yahvé, que hiciste para tu morada, el santuario, Yahvé, que establecieron tus manos. Qué interesante. El punto focal y en el cual se quiere concentrar Moisés es donde está la presencia de Yahvé. La presencia de Yahvé lo es todo. La presencia de Dios es la razón por la cual existen los escritos proféticos, es por la cual existen las narraciones, las historias de aproximación de Dios con los patriarcas, aquellos personajes que en medio de sus errores nos dejaron a nosotros grandes enseñanzas, pero definitivamente cuando miramos la historia bíblica, son los personajes bíblicos secundarios, porque el gran protagonista de cada narrativa, de Génesis hasta Apocalipsis, siempre es el carácter de Dios. Él siempre se lleva todo.
es que es tan hermoso por fuera como eterna y preciosamente bello por dentro. Es su carácter que se vuelve irresistible, no porque Él brille o ilumine demasiado. Su estructura, su forma de ser, su trato con las criaturas, no mereciendo ninguno gracia, es absolutamente bondadoso. Eso es lo que hace que Dios merezca la adoración. Pero aquí tenemos un poco más. Tenemos un poco más. Quiero que notes cómo esta historia se cierra desde el 18 hasta el 21. Nos dice lo siguiente: Yahvé reinará eternamente y para siempre. ¿Cuánto tiempo? Yahvé reinará perpetuamente, por todos los siglos, por todo el tiempo. Yahvé es permanente. Yahvé es un punto específico invariable. Yahvé en su carácter es invariable, aunque en sus emociones hace concesiones. Porque cuando la caballería, de Faraón, con sus carros y sus jinetes entraron en medio del mar, nos persiguieron hasta en medio del milagro. Es que tengamos en cuenta este asunto. Esa persecución del pueblo hebreo fue épica como ninguna. Ellos fueron perseguidos hasta el último minuto. El asunto era de terror y de pánico. Eran perseguidos y sentían miedo. El milagro por sí solo todavía no les quitaba el susto. Qué importante entender que en nuestras vidas los milagros no están diseñados para que nos maten el horror o para que nos enseñen la fe. La fe se construye no por el acto providencial, sino por la cercanía vincular y afectiva que yo tenga con Dios. Y el miedo no se va porque el milagro aparezca. El miedo se va en la medida que me abrace y no me suelte de aquel que me genera paz y seguridad, que es Dios. Es vínculo por donde lo veas. Si quieres fe, vincúlate. Si quieres que mi miedo desaparezca, abraza, y no a cualquiera, a Yahvé. El Yahvé que protege la retaguardia del pueblo que está en huida. El Yahvé que sabe que al último de los hebreos que camina lento junto con su burrito y su carrito que es difícil de empujar en medio del lodo, lo cuida. Tiene misericordia de él. El miedo nos irá del todo. El terror siempre nos acompaña. Las circunstancias dolorosas hacen parte de existir, pero Yahvé dice, estoy contigo empujándote el carrito y agarro del freno al burrito porque te amo. Yo sé que tienes dificultades. Yo no te las quito, pero sí te acompaño. Yo no te las desvanezco, pero nunca te dejo. Se trata de que el vínculo sea el centro protagónico de la relación que nosotros deberíamos tener con Dios. Así que aquí nos dice que Yahvé volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en lo seco en medio del mar. Entonces nos dice la narrativa, Miriam, hermana de Moisés, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero. Ya no se lo aguantó. Al ver semejante acción, obra increíble por parte de Dios, la providencia y la misericordia de un Dios bondadoso, tomó el pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron tras de ella con panderos y con danzas. Esto fue una fiesta. Y Miriam les respondía, como si fuese esto un canto contestatario, como si fuese esto un canto donde unos dicen una cosa y otros responden otra. Es algo hermoso. Y Miriam dice lo siguiente, cantad a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente, al caballo y a su jinete arrojó al mar. Pero yo le diría aquí también, mi apreciado amigo, que leyendo la narrativa, cantad a Jehová, porque el peligro sigue tocándote los talones, porque el peligro quizás aún está tocando la puerta de tu casa, porque el dolor no te ha abandonado. Cantad a Jehová porque probablemente esa relación que tú quisieras seguir manteniendo está en una situación dolorosa, porque tu hijo está en esa situación quizás de consumo que tú no quisieras, por las malas compañías de los seres que amas, por la dificultad financiera que tú estás atravesando, porque el mundo no es de colores, porque a veces, sencillamente, el mundo se colorea en circunstancias y tonos que no quisiéramos. Pero Yahvé dice, ¿ya te diste cuenta que el último de mis hijos hebreos tuvo que incluso empujar carritos y burritos y pasó momentos difíciles aunque el mar estaba abierto? Nunca he dicho, jamás he mencionado que el milagro por sí solo será suficiente. El milagro empuja, pero lo que te salva es la relación conmigo. Lo que te salva es que estemos cabildeando juntos. Lo que te salva es que me abraces tantas ocasiones, que tu ropa tenga el aroma que yo tengo. Lo que te salva es que andemos juntos. Lo que te salva es que nunca me sueltes,
porque yo te prometo algo. Si tú vienes a mí, indistintamente tu situación y circunstancia, tu error, tu alegría, tu torpeza, aquello que nunca debiste hacer, lo que te avergüenza, lo que quieres callar, yo te puedo decir algo. Déjame sanarte. Lo que a mí viene, jamás, jamás, te lo prometo, nunca lo echo fuera. Me encantan los casos dolorosos, no porque ve el sufrimiento como algo agradable, sino porque soy el único que sé activar el detonador de aquello que te lastima. Un día mi hijo Moisés tenía en su corazón, profundamente significado en su inconsciente, el agua del abandono. Le enseñé a ensangrentar el Nilo y a romper el mar. Yo te puedo enseñar a ti cosas más grandes si tan solo quisieras venir a estar conmigo. No tengas miedo. Y si lo tienes, de todas maneras, ven conmigo, te enseñaré a no sufrirlo. Si hoy quieres junto conmigo ponerte en las manos de este Mijael, de este guerrero, de este extraordinario ser, de este ser sobrenatural, providencial, que pudiendo partir el planeta en la mitad, decide sentarse contigo a compartir mientras estás feliz o triste y le interesas, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por ser tan bueno y misericordioso. Gracias porque a través de este hermoso cántico nos enseñas que te interesamos. Gracias por ser el guerrero que lucha donde nosotros somos bastante vulnerables y, ¿por qué no?, cobardes. Gracias porque no abandonas nuestras causas. Enséñanos a no quedarnos circundando en el error o en las circunstancias erráticas e inapropiadas. Enséñanos a buscarte y a tener plena fe de que tú estás con nosotros, jamás nos abandonas y quien nos transforma es tu carácter y nos pones, Señor, tu voluntad en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, no se pueden perder la próxima entrega. Por favor, dale like a esto que hemos compartido contigo el día de hoy. Compártelo con más personas para que muchos más se unan a la experiencia Punto de Encuentro aquí a través de BioChannel. Y ya vendrá aquí después de este cántico de Éxodo capítulo 15, el cántico, el poema extraordinario del guerrero. Vamos a caminar hasta las faldas mismas del Sinaí porque viene la ley de Yahvé, la ley de Elohim y Moisés bajando con las tablas en las manos. No te lo puedes perder. Así que nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.